Durante décadas, fue el genio perpetuamente nominado y perpetuamente ignorado del cine estadounidense. El consentido de la crítica que simplemente no podía alcanzar esa estatuilla dorada. Pero todo eso cambió. Marzo de 2026. Paul Thomas Anderson, de 55 años, se para en el escenario del Teatro Dolby, sosteniendo finalmente los premios de la Academia a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Su obra maestra había conquistado Hollywood. El director, que pudo hacer que llovieran ranas del cielo en el Valle de San Fernando, que mostró el alma de la industria del entretenimiento para adultos. Y por último, recordarnos que es momento de pasar la estafeta a las nuevas generaciones. No comenzó en una escuela de cine elegante ni en una ostentosa oficina dentro de los estudios. Comenzó en una cochera, con 17 años, donde grabó un corto sobre una estrella del cine para adultos con una cámara de video casera. Vamos a conocer cómo este desertor de la escuela del cine, ese joven obsesivo del Valle, se convirtió en un indiscutible maestro ganador del Oscar. Una obra maestra a la vez. Paul Thomas Anderson nació casi predestinado al mundo del espectáculo, el 26 de junio de 1970 en Studio City, California. Su padre era Ernie Anderson, una celebridad local por derecho propio, el locutor de ABC, y de manera más icónica, el presentador de películas de terror nocturnas, Ghoulardi. Paul, ya que mostraba una obsesión con las películas, no solo las veía, las devoraba, las analizaba y soñaba cómo hacerlas. En su camino entró a la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, pero solo duró 2 días. Las razones no se saben a ciencia cierta, pero el mito de su historia cuenta que fue porque un profesor criticó Terminator 2, tachándola como una simple película de acción. Esto no hizo más que decepcionar a Anderson, quien no estaba de acuerdo con una perspectiva que elevara al cine a un alto arte, criticando lo popular como para la prole. Así que con las ganas de seguir por su lado, entendió que la única forma de aprender era haciéndolo, empezando como asistente de producción en donde le dieran la oportunidad, desde programas de concursos hasta videos musicales. Esto lo ponía en la trinchera del ritmo y caos del set de filmación, un ritmo y caos que nos mostrará en sus obras. A los 17 años emprendió su primer proyecto importante, un falso documental de 30 minutos grabado en video llamado La historia de Dirk Diggler. Para su corta edad, este documental nos muestra una mirada cruda, ambiciosa y sorprendentemente detallada de la vida de una estrella ficticia del cine para adultos, basada en la figura de la vida real, John Holmes. Para financiarlo, el mismo Anderson cuenta la anécdota de tener que lavar jaulas de pájaros para obtener el dinero, además de que poder contar con su padre como actor le ahorró una lanota. No era solo un chico jugando con una cámara. Este era el comienzo de una historia que nos seguiría contando lo que este joven tenía en la cabeza. La obsesión con el Valle de San Fernando, la fascinación con la industria del cine para adultos, el enfoque en familias sustitutas y todo representado claramente con personajes rotos. Todo estaba ahí, cocinándose para explotar en algo mayor. Pasaría relativamente poco tiempo para obtener una oportunidad grande, llegando en 1993. Gracias a su cortometraje Cigarros y Café, donde un billete de $20 es el lente que conecta 5 historias en un restaurante. El corto fue excelentemente recibido en el Festival de Sundance, pues el director demostró el dominio de diálogos y esa naturalidad para entender el lenguaje de la cámara, abriéndose pasos para ingresar al laboratorio de directores del festival, un taller en el que muchos directores emergentes quisieran estar. Y fue allí donde aseguró un acuerdo para expandir Cigarrillos y Café y convertirlo en su primer largometraje. El chico que abandonó la escuela de cine estaba a punto de dirigir una película. Antes de continuar, quisiera decir que si tuviera un top 10 de directores de cine, Paul Thomas Anderson estaría en los primeros lugares. Por eso es que estoy haciendo este video, pues dentro de las películas que viene el 2025, One Battle After Another fue la que me voló la cabeza. Pero hacer este video se me complicó un poco, pues la filmografía de Thomas Anderson no se encuentra en una sola plataforma. Y lo peor es que en algunas no está disponible en mi país. Así que no me quedó de otra más que probar la vieja confiable. Utilizar un VPN. Y la que me sacó del apuro fue NordVPN, que además agradezco el patrocinar este video. Sí, es muy sencillo ver películas que no están disponibles en el país. Entras a NordVPN, seleccionas el país de tu preferencia, activas y listo.
Podemos disfrutar de películas y series, además de que protegemos nuestra identidad en Internet, que siendo honestos ya es un caos. Recuerda, NordVPN es una de las mejores opciones para cuidar tu seguridad en el mundo cibernético y como plus, te ayuda a ver más opciones en tu servicio de streaming. Así que en la descripción te dejo un link con una oferta que no querrás desaprovechar, pues NordVPN está celebrando su aniversario con un 75% de descuento, además de regalar 4 meses extras. No te pierdas esta oferta, protégete en el Internet y apoya al canal suscribiéndote a NordVPN. El primer largometraje de Paul Thomas Anderson pudo completarse gracias al acuerdo que hizo con el Festival de Sundance. Así, se estrenó Sidney en 1996. Nos cuenta la historia de Sidney, un viejo jugador de póker profesional, interpretado por Philip Baker Hall. Este toma bajo su tutela a un jugador más joven, John, quien está en la ruina y aprenderá sobre el bajo mundo de Reno. Quien le dio vida a este personaje fue John C. Reilly. Es una historia sobre la mentoría, sobre padres encontrados y sobre la violencia silenciosa que zumba bajo la superficie de vidas aparentemente respetables. Para un director primerizo de 20 y tantos años, Sidney es una clase magistral de control. Las tomas largas y pacientes, junto con las actuaciones creíbles y vívidas de estos grandes actores que se convirtieron no solo en parte de su elenco recurrente, sino en su familia. Esto anunció la llegada de sangre nueva a la industria del cine, pero lo que se venía con esta película, Paul Thomas Anderson no se lo esperaba, pues Richer Entertainment, la productora, no estaba contenta con la visión que presentó el director de su obra. Entonces le quitaron la película, la reeditaron, cambiaron a un thriller más rápido y comercial, e incluso le cambiaron el nombre a Heartache. Para Anderson, esto fue una ofensa imperdonable. Esto no era solo un trabajo, era su arte, la visión del mundo desde sus ojos y mente. Siendo fiel a sus ideales y siguiendo con la rebeldía del cineasta independiente, consiguió una copia original, la cual mandó al Festival de Cannes de 1996, pagando la inscripción con su propio dinero. La batalla fue costosa, pero estableció una narrativa crucial que seguiría a Anderson a lo largo de su carrera. Era un director que lucharía con uñas y dientes por su visión. Sidney no fue un éxito de taquilla, pero obtuvo excelentes críticas y lo puso en el mapa. Así solidificó su espíritu idealista. Aprendió temprano que para hacer las películas que quería hacer, tendría que estar dispuesto a ir a la guerra. Boogie Nights llegó y fue un madrazo. Estrenada en 1997, fue la película que hizo de Paul Thomas Anderson un nombre conocido, el niño pródigo del boom independiente de los 90s. Retomó el tema de su primer cortometraje tipo falso documental, pero le dio otro estilo. Anderson creó una épica extensa, vertiginosa y profundamente humana sobre el ascenso y la caída de la industria del entretenimiento para adultos a finales de los 70 y principios de los 80. Seguimos a Eddie Adams, un ingenuo pero bien dotado ayudante de mesero descubierto por el director de películas para adultos, Jack Horner, interpretado por Burt Reynolds en el mejor papel de su vida. Rebautizado como Dirk Diggler, Eddie se dispara a la fama, convirtiéndose en la estrella de una familia improvisada de actores y miembros de equipo de un negocio hecho para adultos. Vemos sus meteóricos ascensos en la industria, impulsado por un producto colombiano finamente molido, para terminar en un declive trágico a medida de que la industria pasaba de producciones cinematográficas al video casero. Esto era Anderson a 1000 por hora. La película es una maravilla técnica, pero debajo del estilo virtuoso hay un profundo sentido de empatía. Anderson nunca juzga a sus personajes. Ve su anhelo de familia y su desesperada necesidad de validación. Los dota de una profundidad bastante humana. Pero lograr que se hiciera la película fue otra pelea. New Line Cinema, el estudio detrás de la película, estaba nervioso por su guión que duraba 3 horas. Anderson se mantuvo firme. También reunió a uno de los elencos más icónicos de la historia moderna, Mark Wahlberg, en un papel que lo catapultó a la fama como Dirk, Julianne Moore, desgarradora como la estrella maternal Amber Waves, y sus habituales John C. Reilly y Philip Seymour Hoffman. Entonces, en su estreno, el resultado fue inimaginable. Boogie Nights fue un éxito comercial y de crítica, recaudando más de $43 millones y obteniendo 3 nominaciones al premio de la Academia.
incluida la primera nominación al Oscar para Anderson por Mejor Guión Original. Ahora estaba en la misma mesa de Quentin Tarantino y Steve Soderbergh, parte de una nueva generación de autores que estaban redefiniendo el cine estadounidense. Pero con el éxito de Boogie Nights, la presión por su próximo proyecto aumentó. ¿Cómo podría superarlo? Su respuesta fue ir más a lo grande, más denso y mucho más ambicioso. Anderson hizo explotar las pantallas con Magnolia de 1999. Esto no era solo una película, era una sinfonía operística de más de 3 horas sobre la miseria y la gracia humana. Si Boogie Nights trataba sobre una familia encontrada, Magnolia trataba sobre los escombros de las familias biológicas. La película entrelaza un gran número de historias. Un productor de televisión moribundo, su hijo misógino, que es un gurú de la autoayuda, del que está distanciado, interpretado por Tom Cruise en una de las actuaciones más impactantes y de las mejores de su carrera. Un antiguo niño prodigio de concursos, un nuevo niño prodigio de concursos, un policía solitario, una chica adicta, hija de un presentador de televisión quien está en sus últimos momentos de vida y tiene que enfrentar su más grande pecado. Todos estos personajes diferentes tienen el hilo conductor de que se están ahogando en el arrepentimiento. Sus vidas están interconectadas sin saberlo, mientras se precipitan hacia un clímax inexplicable y bíblico. Sí, las ranas, la lluvia de ranas. Una escena que ha levantado debate sobre su significado. Para algunos es el absurdo de la vida, de las cosas que pasan y pensamos que son normales, pero que afectan nuestro desarrollo, como el niño expuesto en el concurso. Mientras que otros lo toman como una llamada de atención para que nuestros personajes caigan en cuenta y enfrenten la realidad de la que están huyendo. Si ya viste la película, me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre esta escena. Los comentarios están abiertos para ti. La producción fue un proyecto monumental. Anderson escribió el guión a un ritmo frenético, inspirado por la música de Aimee Mann. Incluso convenció a una superestrella mundial como Tom Cruise para que aceptara un papel arriesgado y antipático. Tras su lanzamiento, Magnolia fue aclamada como una obra maestra por muchos. Le valió a Anderson su segunda nominación al Oscar por Mejor Guión Original y un reconocimiento para Tom Cruise. Se sintió como la culminación de su primera fase como cineasta. Después de su estreno, el propio Anderson afirmó: Magnolia es, para bien o para mal, la mejor película que haré jamás. Pero estaba a punto de demostrar que se equivocaba, al tomar una dirección completamente diferente. Después de Magnolia, Anderson hizo lo último que alguien esperaba. Hizo una comedia romántica de 90 minutos protagonizada por Adam Sandler. Pero siendo una película de Paul Thomas Anderson, Embriagado de Amor de 2002 no se parecería a ninguna comedia romántica que hayamos visto. Fue un giro deliberado, un esfuerzo por encontrar algo más íntimo y enfocado, alejado a las fórmulas hollywoodenses. La película sigue a Barry Egan, un solitario vendedor de destapacaños propenso a repentinos y violentos ataques de ira. Su vida ansiosa se ve trastocada cuando conoce a Lena, una mujer gentil interpretada por Emily Watson, que parece ver más allá de su exterior torpe. Su romance es una dulce historia de amor, constantemente amenazada por los demonios internos de Barry y, más tangiblemente, de una pandilla de estafadores de Hotline que intentan extorsionarlo. Cuando se anunció la participación de Sandler, el mundo del cine se burló, pero Anderson vio algo más en él, un profundo pozo de tristeza y rabia que bullía justo debajo de la superficie. Recordemos que la comedia es un escudo que puede llegar a ocultar nuestra personalidad. El resultado es una actuación de increíble matiz, que equilibra perfectamente la dulzura del personaje con su aterrador potencial para la violencia. La película es visual y sonoramente una delicia. Una película que se siente como un ataque de pánico y un primer beso, todo al mismo tiempo. Embriagado de Amor demostró la increíble versatilidad de Anderson y el poder dirigir seriamente a un actor como Sandler. Obviamente fue un éxito de crítica, ganándole el premio a Mejor Director del Festival de Cine de Cannes. Por cierto, te dejo el link del análisis que hice de esta película. Puedes darle clic a la tarjeta que está apareciendo aquí arriba o en el link que te dejo en los comentarios. Después de la turbulencia del inicio de su carrera, Anderson estaba entrando en una nueva fase. Su próxima película sería la más ambiciosa hasta el momento. Incluso
tomándose 5 años para poder empezarla. En 2007 regresó con Petróleo Sangriento, una historia singular y ultra enfocada sobre el nacimiento de la América moderna, forjada en petróleo, avaricia y sangre. Basada en la novela Petróleo de Upton Sinclair, la película es la historia monumental de Daniel Plainview, traído a la vida de manera aterradora por Daniel Day-Lewis, donde vemos cómo construye un imperio petrolero a través de pura y brutal fuerza de voluntad. Su viaje es un espejo oscuro del sueño americano, una historia de ambición que es recalcitrante hasta convertirse en misantropía. Su único adversario real es Ellie Sunday, un joven y carismático predicador, interpretado con un fervor desconcertante por Paul Dano, que dicho sea de paso, solo tuvo 2 semanas para preparar este personaje. Y su actuación es magnífica, aunque Quentin Tarantino diga lo contrario. El conflicto de Ellie es una batalla entre el capitalismo y la fe, que le da forma al corazón negro de la película. Esto era Anderson operando a un nivel diferente. La cinematografía de Robert Elswit captura la belleza austera y desolada del paisaje. La banda sonora chirriante y disonante de Johnny Greenwood suena como el propio planeta gritando en agonía. Y en el centro de todo está Daniel Day-Lewis, en una actuación que elevó aún más su imagen de leyenda. Petróleo Sangriento fue un antes y después. Fue aclamada por la crítica como una de las mejores películas del siglo XXI. Recibió 8 nominaciones al Premio de la Academia, incluyendo las primeras de Anderson a Mejor Película y Mejor Director. Aunque no ganó, la película se llevó 2 Óscares, uno por cinematografía y un muy merecido Mejor Actor para Daniel Day-Lewis. El consentido del cine independiente era ahora un maestro en la cima de su talento. La siguiente película de Anderson, The Master, de 2012, fue un cambio deliberado hacia la ambigüedad. Es un drama psicológico denso, misterioso y profundamente inquietante que plantea más preguntas de las que responde. La película se centra en Freddie Quill, un veterano alcohólico de la Segunda Guerra Mundial interpretada con un físico aterrador y animal por Joaquín Phoenix. Vagando sin rumbo, Freddie se encuentra con el mundo de Lancaster Dodd, el carismático y extraordinario líder de un nuevo movimiento espiritual conocido como La Causa. Dodd, interpretado con una autoridad estruendosa por Philip Seymour Hoffman, ve a Freddy como un animal salvaje que hay que dominar. Lo que sigue no es una historia sencilla sobre un culto, sino una intensa exploración de la relación magnética y perturbadora entre estos 2 hombres. La película estuvo rodeada de controversia desde el principio, en gran parte debido a los paralelismos percibidos entre La Causa y los primeros días de la cienciología. El propio Anderson se mantuvo evasivo, insistiendo en que la película trataba sobre una relación, no sobre una denuncia. Las actuaciones son monumentales. Joaquín Phoenix es una fuerza de la naturaleza. Philip Seymour Hoffman, en uno de sus últimos y más grandes papeles, le da a Dodd una magnífica y compleja profundidad. Y Amy Adams es igualmente brillante como la esposa de acero y vigilante de Dodd. The Master es posiblemente la película más desafiante de Anderson. Se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde ganó el León de Plata al Mejor Director y recibió 3 nominaciones al Oscar por sus actuaciones centrales. Pero esta película lo llevó a enemistarse con Tom Cruise, con quien trabajó en Magnolia. El director lo invitó a una proyección privada ya que sabía lo que podrían decir los medios, pero el actor sentía que la película se burlaba de sus creencias y se lo hizo saber. Esto hizo que la relación de amistad se enfriara por un largo tiempo. Para su siguiente truco, Anderson decidió abordar el Monte Everest de las adaptaciones literarias. Inner Vice, de 2014, fue la primera adaptación cinematográfica de una novela de Pynchon. La película es un noir bañado por el sol y nublado por la marihuana, ambientado en Los Ángeles de los años 70. Joaquín Phoenix interpreta a Larry Doc Sportello, un investigador privado perpetuamente pacheco. La trama, si se le puede llamar así, es una enredada conspiración que involucra un magnate inmobiliario desaparecido, un sindicato sombrío llamado El Colmillo Dorado y un montón de hierba. Intentar resumir la trama es una tarea para tontos y ese es el punto. La película no trata tanto de resolver un misterio como de sumergir al espectador en un estado de confusión paranoica que refleja la propia mente de Doc. Polarizó al público.
Fue una decepción comercial, pero consolidó aún más la reputación de Anderson como un cineasta que se negaba a ir a lo seguro. La Academia reconoció el esfuerzo del guión, otorgándole su tercera nominación al Oscar por Mejor Guión Adaptado. Anderson volvió a cambiar de rumbo, creando su película más elegante e íntimamente inquietante hasta la fecha. El Hilo Fantasma, de 2017, es un romance gótico ambientado en el enrarecido mundo de la alta costura londinense de los años 50. La película marcó un reencuentro con Daniel Day-Lewis, quien anunció que esta sería su última actuación. Lewis interpreta a Reynolds Woodcock, un diseñador de vestidos brillante y obsesivamente controlador. Su mundo se ve sumido en un hermoso caos cuando conoce a Alma, una mesera de carácter fuerte interpretada por la recién llegada Vicky Krieps. Él la convierte en su musa, pero a diferencia de las mujeres anteriores, Alma se niega a ser un objeto pasivo. Ella se defiende, lo que lleva a una tóxica, retorcida y extrañamente hermosa batalla de voluntades. El Hilo Fantasma es una película de detalles exquisitos, para disfrutar. Anderson fue su propio director de fotografía, y por eso la filma con una precisión clásica. El vestuario ganador del Oscar de Mark Bridge es un personaje en sí mismo. La cámara encuentra drama en los gestos más pequeños, el raspar de un cuchillo en el pan tostado, el servir del té. La película fue un triunfo de la crítica, recibiendo 6 nominaciones al premio de la Academia, incluyendo Mejor Película y la segunda nominación de Anderson a Mejor Director. Aunque se fue a casa con las manos vacías de nuevo, estaba claro que Anderson seguía evolucionando y operando en la cima absoluta de su arte. Para su noveno largometraje, Paul Thomas Anderson finalmente volvió a casa. Licorice Pizza, de 2021, es una carta de amor nostálgica bañada por el sol y alegremente caótica al Valle de San Fernando de su juventud. Ambientada en 1973, la película es una aventura desenfadada que captura la sensación de ser joven, ambicioso y estar perdidamente enamorado. La película sigue la improbable relación entre Alana Kane, un asistente de fotografía de 25 años de mente aguda, y Gary Valentine, un actor infantil de 15 años con una confianza sobrenatural. En sus debuts cinematográficos, Alana Haim y Cooper Hoffman, el hijo del difunto colaborador de Anderson, Philip Seymour Hoffman, se convirtieron en una revelación. La película deambula a través de una serie de aventuras, por así decirlo, mientras montan una empresa de camas de agua, audicionan para películas y se cruzan con personajes desquiciados como un maniático John Peters, interpretado con una aterradora energía cómica por Bradley Cooper. Para Anderson fue una película profundamente personal, un conmovedor tributo a su amigo Philip Seymour Hoffman y un regreso a las calles de su propia infancia. La película fue adorada por la crítica y encantó al público con su energía desenfadada. La Academia tomó nota, otorgando a Licorice Pizza 3 nominaciones importantes: Mejor Guión Original, Mejor Director y Mejor Película. Las nominaciones seguían acumulándose, pero las victorias seguían siendo esquivas. Paul Thomas Anderson, uno de los directores más venerados de su generación, estaba perdiendo 0 contra 11 en los Oscars. La narrativa del autor eternamente ignorado estaba llegando a su punto más álgido. And the Oscar goes to... Para su 10ª película, Anderson hizo algo que nunca había hecho antes: una película de acción con todas las de la ley y de gran presupuesto, pero al más puro estilo PTA. Una batalla tras otra, estrenada en 2025, fue también un thriller extenso, con carga política y humor negro. Es su proyecto más caro hasta la fecha y finalmente, de manera decisiva, terminaría con su larga sequía de Óscares. La película, una adaptación libre de la novela Vinland de Thomas Pynchon, está protagonizada por Leonardo DiCaprio como un exrevolucionario paranoico que vive desconectado de la sociedad. Su vida tranquila se hace añicos cuando una figura aterradora de su pasado, interpretada por un escalofriante Sean Penn, reaparece, forzándolo a volver a una vida pasada que creía olvidada. Con un presupuesto de casi $175 millones, la película presentaba persecuciones de alto octanaje filtradas a través del lente singular de Anderson. Se podría decir que fue tanto un thriller de acción como un agudo comentario sobre el panorama político de Estados Unidos. Pero sobre todo, fue un pase de estafeta.
Anderson se siente ese revolucionario que ahora pasa la batuta a los nuevos directores para que se arriesguen a hacer lo que su visión les llame, aunque tengan que pelear por ello. Y también un mensaje a la sociedad para aquellos adultos que en su juventud fueron revolucionarios y la vida los llevó a apagar esa llama para mantener la seguridad de su círculo. No dejen morir su espíritu. Al contrario, contágienlo a las nuevas generaciones para seguir logrando cambios. El resultado fue un evento cinematográfico y un éxito comercial masivo, recaudando más de $211 millones en todo el mundo. Críticamente, fue aclamada como una obra maestra. Cuando comenzó la temporada de premios, el impulso era innegable. Después de 11 nominaciones previas, sin una sola victoria personal, esta vez se sentía diferente. La película se llevó 6 Óscares en total. Primero, Anderson ganó por mejor guión adaptado. Luego, Sean Penn ganó por mejor actor de reparto. Finalmente, llegó el momento. Paul Thomas Anderson ganó el Óscar a mejor director. Minutos después, estaba de nuevo en el escenario para aceptar el premio a mejor película. Sosteniendo la estatuilla de director, Paul Thomas Anderson declaró: «De verdad que hacen que uno se esfuerce para ganar uno de estos». Fue un momento de pura catarsis para una generación de amantes del cine que lo habían visto producir una obra singular, brillante e incorruptible durante casi 3 décadas. El autor largamente ignorado finalmente había recibido su merecido. Desde elencos extensos hasta estudios de personajes íntimos, Paul Thomas Anderson ha sido constantemente una de las voces más vitales del cine estadounidense. Si te ha gustado este recorrido por la cinematografía de este gran director, no olvides dejar tu like. Y aprovechando, si no estás suscrito al canal, es un buen momento para hacerlo, asegurándote de activar la campanita. También me gustaría saber cuál es la escena de las películas de Paul Thomas Anderson que vive en tu cabeza cuando lo escuchas nombrar. Dímelo en los comentarios. Entonces, ¿cuál es la historia de Paul Thomas Anderson en realidad? Es la historia de una visión implacable y obsesiva. Es la historia de un chico del Valle de San Fernando que vio el mundo de una manera diferente y luchó a cada paso para poner esa visión en pantalla. Comenzó como un consentido del cine independiente, un joven talento impetuoso que luchó contra los estudios para proteger su corte final. Evolucionó hasta convertirse en un artista maduro, creando épicas de la ambición estadounidense y retratos íntimos de personas rotas que buscan conexión. A lo largo de sus películas, ciertos temas resuenan: la búsqueda desesperada de la familia, la influencia corruptora del poder y la posibilidad de la gracia en los lugares más inesperados. Es un cineasta obsesionado con el pasado, no solo con la historia del cine, sino con el pasado personal y emocional del que sus personajes nunca pueden escapar del todo. Su viaje desde limpiar jaulas de pájaros para financiar un cortometraje adolescente hasta sostener el Oscar a mejor película no es solo una historia de Hollywood. A los 55 años, con 3 Óscares finalmente en su repisa, Paul Thomas Anderson se erige como uno de los maestros indiscutibles de su generación. Y la parte más emocionante, creo tener la sensación de que apenas está comenzando.